Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio que fue creado desde el corazón de Dios con el propósito de traer descanso a nuestras almas en medio del caos de la maternidad. El tema del día de hoy, Dios como un Dios paternal. Quisiera empezar este tema haciendo una pregunta. ¿Realmente percibes a Dios como un padre para tu vida? ¿O tienes la idea de un Dios alejado de ti? Un Dios que no le interesa tu vida, un Dios ajeno a tu persona. O el típico Dios que nos han pintado como estricto, desinteresado por cómo nos sentimos, sentado con un látigo en la mano para golpearnos al mínimo error. Y es muy común que en muchas religiones, desafortunadamente, nos enseñan a este tipo de Dios y lejos de querer acercarnos a Él, nos alejamos porque pensamos que a lo que hagamos, Dios siempre tiene un castigo para nosotros. Tendemos a pensar en Dios como el Dios castigador y no un Dios como Dios de amor. La mayoría de las personas piensan que Dios es severo, que no podemos comunicarnos con Él y que solo podemos venir delante de su presencia si somos sumamente limpios de corazón y no hay ningún pecado en nosotros. Pero te quiero invitar a ver qué dice la palabra de Dios acerca del Dios que tenemos tú y yo. Si tanto tú como yo has recibido y aceptado a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Acompáñame por favor a Juan 1:12. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Antes que nada, quiero decirte que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y te lo digo porque hay una gran mentira en el mundo que muchos creen. Te disfrazan a Dios como, sí, Dios, todos somos sus hijos, todos somos hijos de Dios. La realidad es que no, todos somos primeramente creación de Dios porque Dios nos creó. Pero ¿cómo es que yo paso a ser hija y no creación? Solamente confesando a Jesús como nuestro Salvador y creer que es el Hijo de Dios, creer que Él fue enviado para pagar por nuestros pecados, quien murió por nuestros pecados, y así tú y yo, sin hacer mayor cosas, tan solo una oración de corazón, creyendo en Jesucristo como mi Salvador, ahora yo paso a ser una hija de Dios. Bueno, aclarado este punto de que hay creaciones de Dios y habemos hijos e hijas de Dios, quiero por favor que me acompañes a Isaías 64:8. Dice la palabra de Dios, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. Aquí les digo, todos, como menciona, todos somos formados por tu mano. Y el Señor se muestra como nuestro Padre y nosotros como una pieza en sus manos que Él nos da forma, ¿verdad? No física, sino en general una forma por dentro como persona, personalidad a cada uno, pero somos un barro en las manos formadoras de nuestro Dios. Por favor, acompáñame a Salmo 103:13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Aquí hay una condición y como te decía, no todos somos hijos de Dios. Tenemos que pasar a ser hijos de Dios para temerle y no con un temor. Aquí la palabra no se refiere a un temor de que, tiemblo porque sé que Dios es severo y me va a castigar. Ese temor no, es un temor reverencial. Es un temor de que Él es mi Dios, Él es mi Padre y yo debo de respetarlo y amarlo, ¿verdad? Obedecerle, por supuesto. Pero dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. No es un Señor severo, no es un Señor alejado de mi realidad, es un Dios tierno y compasivo. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Fíjate aquí, Jesucristo pues es el unigénito de Dios, ¿verdad?
Pero cómo Dios nos amó tanto a ti y a mí, a toda la humanidad, independientemente si éramos o no sus hijos, a toda la creación humana, cómo nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Quién de nosotros realmente podría sacrificar a un hijo por amor a otra persona? La realidad es que ninguno de nosotros permitiríamos que nuestro hijo muriera por otra persona, ¿verdad? Entonces ve cuánto Dios nos ama, que Él no solo nos es tierno y compasivo con nosotros, sino que mandó a Jesús. Esa es la muestra mayor de amor que Él nos pudo haber dado. Y por último, Isaías 49:15 dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Dios nos ama infinitamente en un amor perfecto, en un amor que no podemos comprender en su totalidad porque nuestra mente humana es incapaz de entender todo lo que Dios es. Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar muchísimos versículos del amor paternal de Dios con nosotros. Pero ¿por qué a veces siento a Dios tan distante a mí? ¿O por qué a veces lo siento tan alejado, no cerca de mí, dentro de mí, en mi corazón, sino siempre que pienso en Dios veo hacia el cielo y pienso que está tan allá que a lo mejor no me escucha? Pues la realidad es que podemos tener alguna herida con nuestro papá, con nuestra mamá, alguna herida de la infancia, con nuestros padres terrenales, y que sin darnos cuenta esa herida nos está haciendo alejar de Dios. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente hago una similitud entre mi relación con mis padres terrenales a mi relación con Dios. Y puedo tender a comparar esa relación. Y más si tuve unos padres estrictos, si tuve unos padres que me abandonaron, si no tuve padres, ¿cómo yo puedo permitirle a alguien que me paterne si yo no tuve una figura paternal en mi vida? Es muy difícil, pero Dios nos muestra su amor. Si yo de niña tuve padres ausentes y me generaron una herida de abandono, pues puedo pensar que Dios también me tiene abandonada y es ausente a mi persona. O como te decía, si tuve padres muy estrictos, puedo pensar en Dios como un padre estricto, como te digo yo, con el látigo en la mano, que al mínimo error te está golpeando. Un padre muy exigente que no me responde a menos que yo le entregue buenos comportamientos. Tu mamá, tanto tú como yo y todos los seres humanos nos equivocamos. La realidad es que nadie nos enseña a ser padres. Cometemos errores con nuestros hijos. Tú y yo lo vivimos en nuestra infancia. Pudimos haber tenido infancias muy bonitas, pero de cierta manera siempre hay algo ahí que, ay, mi papá no estuvo conmigo en esta ocasión. O como te decía, ay, no tuve papá o no tuve mamá, fui huérfana. Y son heridas que uno va creciendo. Y ya no es, vas haciendo como un cerco tú, y ya no es tan fácil permitir la entrada a nadie. Pero Dios está ahí, dice su palabra, que Él está a la puerta y llama. Y quien le abra la puerta cenará con Él y esa persona con Dios. Entonces Dios tan solo está esperando que tú y yo abramos la puerta de nuestro corazón. Inconscientemente podemos estar relacionando nuestra relación de nuestros padres y la relación que tenemos con Dios, como te mencionaba. Y tú y yo podemos estar saboteando la mejor relación de nuestra vida. Dios anhela pasar tiempo con nosotros. Él está esperándonos, pero es nuestra decisión abrir la puerta o no. Y hoy te invito a que hagas memoria de tu niñez y de cómo percibes a tus padres terrenales. Si cuando tú piensas en tu mamá y en tu papá terrenal, piensas en unos padres ausentes que no les importaba cómo te sentías, que priorizaban a otras personas antes que a ti, o a lo mejor sufriste algún abuso y quisiste hablarlo con tus papás y ninguno te creyó. A lo mejor pasaste tantas cosas que no te atreviste a decirlo a tus papás porque eran ajenos a cómo te sentía. Amada hija de Dios, amada hermana, hoy te quiero decir, y en el nombre de Cristo Jesús le pido al Padre que se rompa y que Él venga y selle esas heridas que tú tienes de la niñez, porque es tan difícil ir creciendo y ya en la edad adulta
estar ajenos a Dios porque tengo una herida que no he cerrado, que no he aprendido a cerrar desde la infancia. Entonces podemos estar en muchas situaciones a causa de nuestra niñez, pero hoy Dios te está llamando, hoy Dios quiere venir a abrazarte, a cobijarte, a decirte, hija mía, no estás sola, yo estoy contigo, soy tu padre y te amo. Hija mía, esa herida yo la voy a sanar. Hay una enseñanza en la palabra del buen samaritano, y este buen samaritano ve a un hombre tirado, golpeado, y él lo lleva a un lugar donde lo puedan tener. Él venda sus heridas, él lava sus heridas, las venda y lo lleva y cuida de él. Y muchas veces tú y yo podemos estar sumamente heridos, que no nos damos cuenta ya de cuántas heridas tenemos, pero Dios quiere venir como ese buen samaritano y lavar tus heridas y vendarlas y abrazarte y cuidar de ti, porque es el único Dios Padre que nos va a amar más de lo que nosotros podemos imaginar, más de lo que nosotros podemos llegar a amar a nuestros hijos. Así nos ama Dios, un amor perfecto, un amor inmenso, un amor eterno. Ese es el amor de Dios y ese es el Dios paternal que hoy te quiero presentar. Si tú no sabías de este Dios, aquí está Dios, está contigo. Te digo, Él está a la puerta. Abre la puerta de tu corazón y permítele que Él entre. Dios es un Padre amoroso que te espera con los brazos abiertos. Él no te juzga, Él no te menosprecia, Él no está esperando que vengas sumamente limpio y así solo te va a hacer caso. No, Dios está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado y así Él te va a abrazar y te va a apapachar. Pero Dios no está con el látigo en la mano, todo lo contrario, Dios está con los brazos abiertos, esperando abrazarte. Él quiere enjuagar tus lágrimas, vendar tus heridas, sanar tu corazón y usar tu vida para grandes propósitos. Si yo sano las heridas del pasado, esas heridas yo ya no se las voy a pasar a mis hijos, porque hay patrones generacionales que vamos heredando. Y como te he dicho en otros videos, si yo sufrí abandono en mi niñez, a lo mejor ahora de adulto no sé cómo estar presente para mis hijos porque es una herida latente que tengo ahí. ¿Y qué hago? Pues repito lo mismo que me enseñaron, lo mismo que yo aprendí. Entonces, ¿con quién sí puedo sanar esa herida? Con Jesús, con nuestro Padre. Es el único que nos conoce a la perfección. Podemos ir al psicólogo, claro. Podemos hacer diferentes cosas, claro. Y te voy a decir algo, yo lo he hecho. Y te lo juro que en el único que he encontrado un consuelo, una total libertad, es cuando me rindo a los pies de Jesús, le entrego todo lo que soy y Él con su amor viene y me abraza. Hay muchísimas otras terapias que tú quisieras a lo mejor usar, pero ninguna va a llenarte y va a traer esa plenitud al alma como Dios lo hace. Hay otra enseñanza en la palabra, se llama el hijo pródigo. Este hijo le pide a su padre la herencia que le corresponde. Y este hijo va y malgasta todo lo que tiene, todo se lo gasta. Este joven derrochó todo, absolutamente todo, y terminó trabajando, dándole de comer, alimentando a los cerdos. Y era tanta el hambre que él tenía que él deseaba la comida de los cerdos. Este hombre estaba sucio, estaba derrotado, estaba herido, estaba lastimado. Él había ido a meterse a esa situación, pero en un momento, él dice, volviendo en sí, dijo: tantos jornaleros que comen bien en casa de mi padre, voy a rogarle que me trate como a un jornalero, como un trabajador más, ya no como a un hijo. Y él decidió regresar a casa de su padre, pensando que su padre, pues cuando mucho lo iba a tratar como un siervo, como alguien más bajo, no como su hijo, porque pues él se había equivocado. Él había gastado todo lo que su padre le dio. Él se había contaminado con todas las cosas del mundo. Y cuando él va acercándose a su casa, él se da cuenta que su padre lo estaba esperando. Todos los días su padre salía a ver si su hijo volvía. Y el padre, lejos de regañarlo, lejos de
juzgarlo, de criticarlo, de rechazarlo. Corrió y lo abrazó. Lo abrazó su hijo oliendo con un olor a cerdo, su hijo que seguro no se había bañado en quién sabe cuántos días, a ese hijo que lo había lastimado a lo mejor porque pues también el corazón del padre se había lastimado. Ese hijo que había decidido abandonar su hogar, que muy altanero le dijo a su padre, dame mi parte de la herencia que yo me voy. El padre no se acordó de eso. Simplemente lo primero que hizo fue abrazar a su hijo. Y después lo volvió a reconocer como su hijo. Le puso un anillo, le puso ropa nueva e hizo después un gran banquete, un gran festejo. ¿Por qué? Porque su hijo, dice así la palabra, mi hijo que era muerto, ha regresado. Fíjate, esa sí es una similitud en cómo es nuestro Dios como Padre. Si tú y yo nos equivocamos, si tú y yo tenemos a lo mejor vergüenza de venir a los pies de Jesús, tenemos a lo mejor ese miedo de decir, es que me he equivocado tanto y yo no sé si Dios me va a abrazar o me va a rechazar, no quiero que me rechace. Dios no te va a rechazar, amada hermana. Dios te va a abrazar. El Padre lo último que va a hacer es juzgarte o criticarte o menospreciarte. Jamás te va a menospreciar. Si tú sufriste menosprecio por parte de tus padres terrenales, déjame decirte que ese no es el ejemplo de cómo es Dios. Ese no es el reflejo del amor de Dios. Nosotros tenemos un Dios eternamente bello, con un amor que no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin, es eterno. Y ese Dios te va a abrazar. Ese Dios quiere abrazarte, ese Dios te está esperando como este padre que esperaba a su hijo todos los días. Así Dios te está esperando. No importa si tú estás herido, lastimado, sucio, triste, enojado, no importa. Acércate a Dios y Él te va a paternar, esa paternidad eterna que ningún padre podemos dar. Porque aunque hayan padres excelentes en la tierra, ningún padre, así sea intachable, se va a comparar con nuestro Dios paternal. Él nos creó, Él nos formó, Él nos dio aliento de vida y Él nos ama con un amor eterno. Hoy te invito a que le abras tu corazón a Dios y permitas que Él sane todo dentro de ti y permitas que en esta edad adulta Él pueda ser ese Padre que tú y yo tanto necesitamos. Te envío un fuerte abrazo, mamita. Y si te gustó este contenido, por favor te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y si tienes alguna petición de oración, con gusto puedes dejarla en comentario y estaré leyendo y orando.